Así hoy damos inicio a nuestra predicación acerca de la soberanía de Dios versus el pecado. Y vamos a tener el texto bíblico para hoy en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a tener la escritura. Estamos en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 4. Vamos a tener la escritura en esta mañana gloriosa. Aleluya. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aleluya. Aquí la palabra del Señor. Vamos a entrar en la dinámica de hoy acerca de la soberanía de Dios versus el pecado. El Señor Todopoderoso sabe todas las cosas antes que ocurran y tiene poder y control sobre todo ser. El Señor conoce las cosas antes que ocurran. Tenemos que conocer a Dios para saber a quién estamos sirviendo. Él tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar, porque Él está con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. Y eso es importante. Él ha visto nuestras vidas en todos los momentos y conoce además nuestro futuro, porque antes que las cosas ocurran, Él las sabe. Nuestro Dios es poderoso y Él tiene poder y control sobre todo ser, inclusive los espíritus de maldad que operan en otra jurisdicción. El Señor tiene poder sobre ellos y lo deja operar con un límite. No pueden operar abiertamente, haciendo lo que quieren en el mundo. Ya llegará el momento que Él le dejará el mundo por un tiempo, aproximadamente una semana de años, para que Él haga todo lo que quiera hacer y le dará libertad para hacerlo. Pero ese tiempo no ha llegado aún. Bendito es el nombre del Señor. Mientras tanto, el Señor sigue teniendo control de todas las cosas. Aun cuando esas criaturas voluntariamente no se someten a Dios, Dios tiene poder para someterlo arbitrariamente, porque Él es soberano y lo que Él decide se hace. Y nadie puede saltarlo. Inclusive le da órdenes a las criaturas, incluyendo aquellas que no someten su voluntad a Dios. Él da órdenes, porque nuestro Dios es poderoso. Y aún la naturaleza, Él tiene control de ella. Ustedes saben que la naturaleza fue alterada por el pecado de Adán. Y a partir del pecado de Adán ocurren muchas cosas en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y la naturaleza, que fue diseñada por el Señor para que funcione de manera automática, como cuando usted programa algo, eso fue alterado por causa del pecado, porque el pecado lo daña todo y lo altera todo. Y cuando Adán entregó el control del mundo al reino de las tinieblas, todo fue alterado. Y por eso hoy la naturaleza tiene furia, tiene comportamientos
que no son buenos para la raza humana, pero el Señor aún tiene control de la naturaleza. Cuando Él quiere, deja que funcione o la detiene, porque nuestro Dios es poderoso y es soberano. Y arbitrariamente somete a quien sea, en contra de la voluntad de quien sea, porque Él es poderoso. El Señor en su soberanía puede impedir que la naturaleza alterada por el pecado actúe de X o Y manera, pero otras veces la deja que actúe, que las cosas que pasan ocurren porque el Señor permite, aun cuando no vienen de Él. Pasa lo mismo con el ser humano y con toda creación. El ser humano que fue creado a su imagen y semejanza y que no somete su voluntad a Él. Dios también tiene poder sobre aquellos que no someten sus voluntades al Señor. El Señor tiene poder para impedir la tentación y para impedir el pecado mismo. Y esto es sumamente importante. Dios tiene poder para impedir la tentación y tiene poder para impedir el pecado mismo. Ahora, Él no necesariamente lo va a impedir. Aleluya. Pero el Señor quiere que usemos nuestras voluntades para servirle a Él en amor. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros sirvamos a Él en amor y que usemos las voluntades, nuestra voluntad que Él nos ha regalado, que nos la dio, está dentro de nosotros como parte de la dinámica de creación. Nosotros estamos llamados a servirle al Señor en amor, con libertad, porque Él nos ha dado esa libertad y Él no quiere, aun cuando puede impedir la tentación y el pecado, Él no está interesado en impedirlo, sino que nosotros demostremos que amamos a Dios y que usamos nuestra libertad para agradarle a Él y para hacer lo bueno. Aleluya. Y nos deja en libertad para que nosotros elijamos nuestros destinos. Dios te ha dado la libertad para que tú elijas tu propio destino, lo que tú quieres, cómo quieres vivir, si quieres progresar, si quieres vivir para Dios, si no quieres vivir para Él. Él te ha dado libertad, aun cuando Él quiere que nosotros le amemos y le sirvamos. Él nos ha dado libertad para que nosotros vivamos como nosotros queramos. Tú eliges tu destino. Tú eliges lo que quieres, dónde quieres pasar la eternidad, pero también elige dónde quieres llegar en la vida en la tierra. Y si eres capaz de abrir tu corazón para que el Señor lo llene, obra en tu vida, pero también entrar en el diseño y el propósito de Dios en la tierra, tú eliges tu destino. Tú eres que sabes si quieres tener un matrimonio sano o no, si quieres tener hijos que sirvan a Dios o no, si quieres tener hijos sanos o no, si tú quieres tener una familia sana o no. Tú lo eliges, Él te ha dado libertad para eso. Y hoy libremente el Señor quiere que elijas lo bueno, que vivas bien. Y Él tiene poder para obligarte y someterte en su soberanía, pero no lo hace. Dios no está interesado en que nosotros seamos máquinas. Por eso está en contra de los que manipulan a la gente para que hagan cosas. Porque ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros libremente abramos nuestros corazones y aceptemos la disciplina que Él nos trae. Que abracemos la fe con limpia conciencia. Que le agrademos a Él porque nosotros queremos, que lo amemos a Él. A la fuerza no se puede amar. Y Dios no está interesado que lo amemos a la fuerza, aun cuando Él tiene poder para doblegarnos. Nos está dejando para que nosotros elijamos nuestro destino, lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos dirigir a nuestros hijos. Por eso habla de los hijos que es como una flecha, porque usted elige el destino donde lo va a enviar. Usted lo decide eso. ¿Cómo quiere que vivan? ¿Cómo quiere usted vivir? ¿Hacia dónde usted cree que va a llegar su empresa, su vida personal? Dios quiere que usted libremente elija y que sea inteligente y que sea capaz de reflexionar en el camino que lleva para elegir el camino verdadero. El texto de los Proverbios está diciendo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
El Señor quiere que nosotros elijamos el camino correcto, que elijamos a Cristo, que es el único, la única vía, la única autopista que conduce al Padre, que conduce al reino de Dios y al cielo por medio de la obediencia. Esa es la palabra. Él nos ha adoptado de libre albedrío, aquella voluntad que no es forzada ni determinada al bien o al mal por ninguna causa absoluta de la naturaleza. Dios nos ha dotado de esa libertad para que vivamos en Él y le sirvamos. La responsabilidad de ser fiel es de nosotros los seres humanos. La responsabilidad de ser fiel es tuya. La responsabilidad de ser pecador es tuya. Tú eres que decide lo que quieres hacer y tú eres responsable de cada pecado y de cada comportamiento inapropiado que se da dentro de ti o que se da alrededor de ti, provocado por ti. Es la responsabilidad tuya de ser fiel. Nosotros somos responsables de nuestros propios pecados. Somos responsables de nuestras propias maldades. Hay gente que está haciendo comentarios con relación a Dios y está diciendo que cómo es que si Dios es poderoso, cómo fue que dejó al hombre pecar. Porque Dios quiere que le sirvamos en amor, por obediencia, de manera voluntaria, que sometamos nuestras voluntades a la de Él. Eso es lo que Él quiere. Igualmente hoy, como en Adán, le dio libertad y Él eligió su destino y nosotros elegimos el nuestro. Y eso es importante. Yo elijo hacia dónde quiero dirigirme, lo que yo quiero lograr. ¿Por qué el Señor dejó pecar a fulano, a mengano, a perencejo? Porque esa persona decidió voluntariamente no honrar a su Dios y a su Salvador y decidió hacer lo incorrecto. Dios pudo haberlo impedido, es verdad, pero no lo impidió. Y los planes de Dios nadie lo podrá abortar porque Él es poderoso. Nosotros somos responsables de nuestra propia conducta, de nuestro propio comportamiento, de todo lo que nosotros hacemos, somos responsables nosotros. En el capítulo 10, a partir del versículo 1, el apóstol Pablo nos está dando una enseñanza importante con relación a lo que pasó con el pueblo de Israel, como enseñanza para que nosotros aprendamos, porque las personas maduran, de acuerdo a la ciencia, son maduros cuando tienen comportamiento conforme a su edad, pero también cuando son capaces de aprender lo que pasa en ellos y alrededor de ellos y son capaces de tomarlo para bien, lo bueno para aplicarlo y lo malo para no aplicarlo. Eso es madurez. Aleluya, aleluya. Y el ejemplo que nos trae la palabra en el día de hoy es justamente para eso, para que nosotros aprendamos cómo debemos conducirnos en el Señor y cuáles son las consecuencias por nosotros desobedecer a Dios. Y que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aleluya. El apóstol Pablo está haciendo la narración de lo que pasó en el pueblo de Israel. Y habla de dos palabras importantes, dos expresiones importantes. Y es la nube y el mar. El mar, porque todos atravesaron el mar y vieron al Señor guardándolo y cómo se ahogaron los egipcios. Y cuando cruzaron el mar pudieron entonces celebrar. Pero todos estuvieron bajo la nube. La nube representaba la gloria de Dios. Todos los israelitas estuvieron cubiertos por la gloria de Dios. Y usted comienza a hacer un ejercicio mental y dice, wow, qué oportunidad de ver milagros, cosas extraordinarias, de la misma gloria de Dios, estar cubriéndolo del sol en el desierto. Y en la noche esa gloria se convertía en lumbrera que lo calentaba y lo alumbraba. ¿Y cómo pudieron atravesar el mar rojo? Y aún así, wow. Pero muchos de nosotros hacemos lo mismo. Hemos visto de alguna manera cosas extraordinarias en Dios y hemos leído en la Escritura todo lo que le pasó a ellos. Y ocasionalmente seguimos como el vino asentado.
Y decimos, Dios no va a hacer mal, Dios no va a hacer bien, Dios no va a hacer nada. O sea que de alguna manera tenemos el mismo comportamiento que ellos tuvieron. Todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, fueron sumergidos en el mar y en la nube, en la presencia del Señor, y todos bebieron el mismo alimento espiritual. El Señor no hace acepción de personas, y todos ahí en el desierto fueron alimentados con el mismo alimento espiritual. Que el texto de abajo, él está diciendo de qué alimento espiritual fue que recibieron. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí el apóstol Pablo está dando una tremenda enseñanza para que no haya duda que quien guió al pueblo de Israel en el desierto fue Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es el Hijo eternamente engendrado del Padre. O sea que antes de la creación de todo lo que nosotros conocemos, ahí estaba el Señor. Por eso es que Juan inicia el Evangelio como comienza el Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no existe a partir del vientre de María. Él se encarna, pero Él viene de antes. Y ese pueblo de donde Él nació, Él tenía que cuidarlo, porque ahí Él se iba a encarnar. Y ese pueblo tenía un propósito. Y Él venía cuidando ese pueblo y estaba alimentando espiritualmente a todos los que venían en el desierto. La roca, que es Cristo. La roca que brotó agua. Y cuando Moisés entró en crisis, también lo reprende, porque esa roca es extraordinaria. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Todos bebieron la misma bebida espiritual y todos fueron sumergidos en el mar y en la gloria, en la presencia del Señor por medio de la nube. Pero hay un grupo que Dios no se agradó. Y analícenlo. No todos están dispuestos a ser fieles a Dios, a abrazar la palabra con limpia conciencia, estar dispuestos a agradar a Dios. No todos están. Que tú estés en el grupo de los que quieren agradar a Dios, no en aquellos que están solo en la iglesia visible, solo en la iglesia que se ve, y no en la iglesia de Cristo, en la real. Aleluya. Entonces de esos Dios no se agradó, quedaron postrados en el desierto, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. De la misma manera que el Señor tenía poder para impedir que en el cruce del desierto el pueblo de Israel no cayera en la tentación, puede guardarnos a nosotros. Pero el Señor nos ha dado libertad y quería que igual que nosotros el pueblo de Israel lo amara, le sirviera de corazón, porque su soberanía Él no la va a usar para obligarnos a nosotros para que le sirvamos. Y Él no deja de ser soberano por eso. Cayeron postrados en el desierto porque no obedecieron al Señor, porque fueron codiciosos. Y para que nosotros no codiciemos igual que ellos, no caigamos de la gracia de Dios. Por eso está escrita la palabra, para que nosotros podamos permanecer. Bendito sea Dios que nos guardó, que nos guarda y que nos da el ejemplo de lo que ellos vivieron para que nosotros aprendamos. ¿Alguien dice que no se aprende en cabeza ajena? Creo que cada quien tiene que tener su propia experiencia. Pero la palabra de Dios nos está enseñando para que nosotros estemos apercibidos de cuáles son las consecuencias de tener una vida desordenada. ¿Qué cosa va a pasar si nosotros damos rienda suelta a nuestros bajos instintos? Ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Comenzaron a hacer fiestas a los ídolos. Adoraron dioses, imágenes, adoraron a otros dioses
que el Señor no lo mandó, que no son dioses sino creados. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre crea ídolos a la imagen del hombre y a semejanza del hombre. Pero no puede inyectarle vida, no puede hacerlo. Por eso, en esa vida de adoración a esos ídolos, su vida es un fracaso. Y dice, no sean como ellos, idólatras. Pero hoy, en las iglesias, aunque hay gente que todavía es devoto y tiene patrón, hay gente que tiene patrón en la iglesia y son devotos, pero no a Dios, sino que le sirven a algún ídolo, pero esa es la minoría. Los que caen en idolatría es porque llegan a amar al dinero más que al Señor. Y porque llegan a amar esposo, esposa o hijos e hijas más que a Dios. Esos son los que caen en idolatría hoy. Los que llegan a amar cosas materiales, casa, carro, riquezas, títulos universitarios si se quiere, lo ponen por encima de Dios. Ese es el nivel de idolatría que la gente cae hoy. Y porque tiene lo que se llaman ídolos del corazón. Tiene en su corazón cosas y personas que están por encima de Dios. Ese es el nivel de idolatría que la gente cae hoy. Pero el apóstol Pablo nos está dando una revelación en el Espíritu para que nosotros estemos claros cuáles son las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel y cuál sería la consecuencia de nosotros hoy si caemos en la idolatría? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Así que cuídese de eso. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Hay varias palabras que viene trayendo la codicia, la idolatría, el pecado de fornicación, que la Escritura lo analiza de dos maneras. Cuando nosotros desobedecemos a Dios en una relación pura o cuando hay trastorno de la sexualidad en cualquier área. Entonces ahí entra esa dinámica de la fornicación, que tiene que ver con una depravación, cuando el ser humano se desenfrena en términos sexuales y no pone llave, no cierra áreas importantes. Entonces cualquier área de nosotros que se desenfrene en términos de la sexualidad pertenece a ese renglón de la fornicación. No vayan a caer en esos pecados, porque hay una consecuencia grave. El Señor puede impedirlo en su soberanía, pero no lo está impidiendo porque quiere que nosotros seamos fieles, que voluntariamente le sirvamos, que nos arrepintamos de manera consciente, que rindamos nuestras voluntades a Él y que nosotros decidamos apartarnos de cosas incorrectas. Es una decisión personal de cada uno de nosotros, porque el pecado va a venir a trastornar áreas importantes de nosotros, a desordenar cosas y va a influir en nuestros caracteres, también va a influir en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en el quehacer diario, inclusive en el progreso personal, intelectual. El pecado va a influir porque sirve como instrumento de maldad para conectarnos con las tinieblas y que la tiniebla tome el control. Y dice cuántos cayeron, habla de un número, cayeron en otras oportunidades mucho más. Pero hay un momento donde hubo también una situación, una plaga de serpiente que mordía al pueblo de Israel y lo envenenaba y la gente se moría porque desobedecieron a Dios, porque no escucharon las instrucciones de Moisés, porque se sublevaron, se hicieron independientes de Dios y se hicieron independientes de los principios y de las normas. Se creyeron autosuficientes y vino la plaga de serpiente y comenzaron a morir hasta que el Señor tuvo misericordia por medio de la oración y entonces le dice a Moisés que levante una serpiente en el desierto para que en señal de obediencia a Dios y a los líderes miraran la serpiente como señal de arrepentimiento y la serpiente dejara de morderlo y se acabe la mortandad. Está hablando de las consecuencias del pecado.
Pero el pecado trae otras consecuencias personales, familiares, destruye matrimonio, destruye familia completa. La maldad, el diseño de la maldad es para destruir. Solamente dice que viene a matar, a robar y a destruir. No viene sino para otra cosa el enemigo. Y él viene a través del pecado en nosotros para acabar con nuestras vidas, para que no cumplamos el propósito de Dios, para que no tengamos un destino apropiado. Dice que tentaron al Señor y por eso fueron mordidos por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Porque uno de los pecados que cometía el pueblo de Israel era la murmuración continuamente. Y en esa murmuración tendían a menospreciar a Dios y a menospreciar a los líderes. Y no tenían esa capacidad que Cristo nos enseñó de la confrontación, cualquier situación que haya, que vaya a la fuente, que vaya directamente. Inclusive cuando los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés, no quiere decir que el comportamiento de Moisés haya sido perfecto, pero lo hicieron mal porque nunca fueron y confrontaron a Moisés frente a frente y le contaron lo que estaba pasando, sino dijeron: los líderes son pecadores, yo soy más santo que ellos, a mí Dios puede usarme más que ellos. Ahí está el problema, porque no se trata de competir, ni de crecerse, ni de salirse con la suya, ni hacer lo que nosotros queramos. Esto es un engranaje del cielo y necesitamos confrontar cuando haya alguna situación que no esté bien, pero ir a la fuente directamente y no creernos que somos superiores a los demás. Porque ¿quién dijo que Dios me va a usar porque yo me quiera sentir superior? Dios va a usar a quien Él quiere y va a bendecir a aquellos que andan de manera correcta. Y el Espíritu de Dios va a hacer depósito extraordinario en aquellos que permanecen sirviéndole a Él. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Como sirvieron a Satanás, es lo que hace que destruya a los que le sirven. Destruye su vida personal, destruye sus bienes, destruye su familia. Ese es su trabajo. Estas cosas le acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para qué? Para el que vea eso no haga lo mismo, sino que podamos servir a Dios y apercibirnos del error de las otras gente para que no caigamos en lo mismo que ellos han caído. Para esto, para ejemplo, porque Dios no quiere que caigamos en lo mismo, ni que estemos diciéndole a la gente o a Dios que Él pudo habernos guardado, pero que Él no nos guardó. Y que caímos en pecado X o Y porque el Señor quiso que cayéramos ahí. No es verdad. Es tu responsabilidad abstenerte del pecado y arrepentirte cuando lo haya cometido para recibir el perdón. Y como dice el texto bíblico, apartarse para ser prosperado. Porque quien prospera es el que reconoce su pecado, se arrepiente, pero también se aparta. Si nos arrepentimos, somos perdonados, pero si seguimos en el pecado, no tiene sentido. Porque donde está la prosperidad es cuando nos apartamos, reconociendo que como seres humanos hemos errado, hemos tropezado, lo hemos hecho mal, pero tenemos que levantarnos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para eso se escribieron, que está citando el apóstol Pablo, como una amonestación. Pero nos están amonestando porque caímos, o nos están amonestando antes de caer. No, la palabra nos está instruyendo para que tengamos herramientas y para que nos demos cuenta cuáles son las consecuencias de andar lejos de Dios o hacer lo incorrecto. Porque de alguna manera nadie se saldrá con la suya delante de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y aquellos que viven menospreciando a los otros porque son débiles, o son más débiles que ellos, o arrastran cadena visible y se sienten ellos superior y miran a los otros como si fueran pequeñas hormigas,
El texto dice: no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener, si no piensa de ti con cordura. Eso es sumamente importante. Y entonces no crea que tú, siendo ser humano, tú eres superior a los otros, sino que si tú estás firme, te queda una sola cosa: mantente firme y no caiga. No menosprecie el siervo ajeno, porque cae para su Señor y se levanta para su Señor. No menosprecie a aquellos que se levantan, ni los que estuvieron en la calle, ni aquellos que estando en la iglesia han hecho cosas difíciles y te dice: pero se va a salvar. No lo menosprecie, que no es siervo tuyo, es siervo de Dios. Y el Señor se levanta, y lo que Él hace o no, lo hace para su Señor. Y el Señor lo va a levantar, le va a dar la salida. Y tú lo único que tienes que hacer es no caer tú, sino mantenerte firme y ayudar a alguien que necesita que tú lo asistas, pensando en que tú mismo, dice el texto, también pudiera ser tentado o verte en una situación difícil. Por eso es que han llamado la regla de oro a uno de los pensamientos de Jesús. Lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Le dice: ustedes quieren cumplir la palabra, ustedes quieren cumplir lo que está revelado, traten a la gente con la dignidad que les gustaría que lo traten a ustedes. ¿Qué es lo que hacemos regularmente? Que hacemos leña del árbol que cayó naturalmente, dice la gente. Pero es así. ¿Qué es lo que hacemos? Que terminamos de destruir a la gente. Inclusive Dios pudiera permitirnos a nosotros percibir, porque tenemos esa capacidad para discernir y conocer el futuro. Dios nos ha dotado esa capacidad y podemos como ver a alguien que en el futuro puede verse en una situación difícil y ni oramos ni nada, sino que nos ponemos a pujar para que caiga. Y cuando la gente cae, dice: Dios me lo reveló, ese hace mucho que estaba mal. No es para eso. Aleluya. La iglesia, el Señor le ha hecho una impartición del sacerdocio que está sobre él. Se lo impartió a la iglesia. Y ahí está la diferencia. El que tiene un corazón de sacerdote intercede para el que dio caer, que no caiga. No comienza a regárselo a la gente. Por eso es que fracasan. Comienzan a decírselo a la gente: yo vi a fulano que tenía una serpiente en el cuello. Yo vi a fulano de tal manera. Vi a fulana que se deslizaba en el mundo. Y entonces lo que están percibiendo lo están dañando a ellos mismos, porque no fue para eso. Lo único que te corresponde a ti es que si tú estás firme, si estás en un lugar firme, si has resistido suficiente y has vencido, mantente ahí, porque cualquier cosa que ocurra fuera de ahí, fracasaste. Ese es nuestro compromiso, permanecer firme. El que esté firme, que no caiga. Y de ahí, ese texto que he analizado es la raíz del texto que voy a compartir con ustedes ahora, que muchas veces lo estamos analizando, pero no buscamos la raíz. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que está diciendo es: todo lo que el pueblo de Israel vivió y lo que ustedes van a vivir, lo que nosotros vamos a vivir en términos de tentaciones, de situaciones difíciles, son humanas. Ellos pudieron haber vencido porque esa tentación Dios se la permitió, porque es humana, y ahí entra la soberanía de Dios. Dios solo permite que nosotros seamos tentados con cosas humanas que nosotros podemos sobrepasarlas. Si el enemigo viene con algún programa, algún diseño, algún ataque que no se corresponde con la naturaleza humana, Dios no se lo permite. Así que nunca debemos culpar a Dios ni por el pecado de Adán, ni por el pecado de nosotros, ni por el pecado de nadie. Dios debió haberlo guardado y no dejarlo caer. Él es soberano y puede hacer eso. Pero en su diseño, en su programa para el ser humano tiene que servirle a Él. Con su propia voluntad, rendirla a Dios y en amor. Ese es el diseño. Y que tenga la capacidad para resistir. ¿Por qué? Porque todas las tentaciones que usted está viviendo ahora, por fuerte que sean, el cielo se la permitió porque usted tiene la capacidad para sobrepasarla. Aleluya. Usted puede vencerla con las herramientas que le ha dado el Espíritu de Dios que vive en usted. Con la naturaleza de Dios usted puede vencerla. Y el Señor te dará la salida de esa tentación. ¿Cuándo será la salida? ¿Cuándo se va a terminar? Yo no lo sé, pero yo sé que un día va a terminar. Mi trabajo, ¿qué es? Resistir. Resistan al diablo, resístanlo.
Pero antes de eso dice, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Sometan sus voluntades, sus facultades, sus deseos, sus vidas. Tengan una relación con Dios fuerte y fructífera. Sean obedientes, es lo que está diciendo. Y luego resistan. Y cuando resisten, entonces Él va a tener que huir. No va a poder quedarse. El Señor va a darnos la salida para que podáis soportar. Nos ayudará, nos guiará a soportar cual fuere la tentación. Hay muchísimas tentaciones y las tentaciones están ligadas a nuestras necesidades y a nuestro quehacer diario. En la actividad que nosotros hacemos, en el trabajo que nosotros estamos, ahí hay tentaciones, deseos que tenemos desde la niñez, si se quiere, sueños que nosotros queremos lograr. Todas esas cosas que están ligadas a necesidades, a deseos y a la actividad que hacemos, ahí el enemigo se va a disfrazar para tentarnos. Pero si somos hijos de Dios, podemos resistir. No importa cuál fuera la tentación. El Señor Todopoderoso, eterno y soberano, pagará a cada uno según sus obras. No vamos ni a confiar en nosotros, ni a confiar en nuestras facultades, sino que vamos a confiar en el Señor. Y vamos a servirle porque Él ha dicho que nos va a guardar. El pecado tiene consecuencias en esta vida y quitará la posibilidad de la venidera, o lo que se conoce como vida eterna. El pecado trastorna nuestra vida aquí, la daña, tiene consecuencia para la vida de ahora y también troncha la vida eterna. El pecado impide que nosotros nos acerquemos a Dios, que vivamos eternamente, porque aunque el alma del ser humano es inmortal, sin embargo, no todos tienen vida. Porque hay inmortales que pasarán su eternidad en el lugar de tormento y hay inmortales que tendrán vida eterna. Y esa es la diferencia. Todos somos inmortales, pero no todos tendremos vida eterna. El pecado tiene consecuencias para nuestra vida aquí y ahora y troncha la vida eterna, impide que la real vida, que es la que viene después de esta, que es mucho más abundante y extraordinaria, impide que nosotros logremos tener esa vida. Aleluya. Por eso dice el texto en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Estamos engañados si creemos que estando en la iglesia con una condición de pecado vamos a entrar en vida eterna? No es verdad. Porque la vida eterna es un regalo de Dios por medio de la salvación que implica responsabilidades de nosotros. Y ya lo dije en la predicación anterior que tuvimos aquí en la casa. De los 3 elementos, comencé justamente con los 3 elementos que son necesarios para nosotros recibir la salvación. Y hablé de la fe salvadora, hablé del arrepentimiento para vida y hablé de la obediencia. Eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La vida eterna no se va a recoger, no se va a recibir con una condición pecaminosa, aunque usted esté en la iglesia. Aunque esa iglesia pertenezca al Señor y se predique la palabra, usted necesita asumir una responsabilidad individual y personal de que se produzca un rompimiento. Y en Romanos 6:21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Tuvimos algún fruto positivo de esas cosas que ahora nos avergonzamos, de la vida que teníamos antes de conocer a Dios, o estando en la iglesia, esa vida del pasado que no se corresponde con un hijo de Dios y que ahora nos avergonzamos de haberle dado rienda suelta a nuestros bajos instintos? ¿Hay algún beneficio de eso? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que el propósito de Dios para sacarnos del pecado es para tener vida eterna.
no nos va a dar vida eterna estando en el pecado. Absolutamente. Porque hay una contradicción. Entonces en Dios y en su palabra, si nos va a dar vida eterna estando en pecado. Sino que tenemos el fruto, como fruto tenemos la santificación, que es una obra del Espíritu de Dios. Va a santificarnos, va a limpiarnos de todo residuo del pecado y nos va a perfeccionar para que agrademos y sirvamos a Dios. Pero la santificación tiene un elemento importante, y es que provoca en nosotros la santidad progresiva. El Espíritu de Dios me santifica, pero yo tengo una responsabilidad de yo apartarme totalmente del pecado e ir progresando en el conocimiento de Dios, y asimismo mi vida se vaya apartando de lo que es incorrecto. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Antes de ser hijos de Dios, necesitamos una herramienta importante, y es ser libre del pecado. O sea que hay gente que se pasan la vida entera en la iglesia y no llegan a ser hijos de Dios, no llegan a ser siervos de Cristo. Yo hablo del hijo que tiene corazón de siervo. No llegan a ser hijos de Dios. Y creo que por ahí vamos a hacer un congreso acerca de la salvación. Vamos a explicar eso en este tiempo. De cuándo una persona realmente está salvo estando en la iglesia. Aquí nos da una herramienta importante y nos habla del arrepentimiento, para luego ser hijo de Dios, y entonces tiene como fruto la obra de santificación, que es una obra del Espíritu Santo, y que va a producir en mí la activación de la obediencia junto con la regeneración, para yo poder entonces vivir en santidad progresiva, que es mi responsabilidad. Ahora, la de la santificación es una obra del Espíritu de Dios, pero la responsabilidad de vivir apartado del pecado en términos de santidad, esa es mi responsabilidad. Y tenemos que aprender a diferenciar qué le corresponde a Dios y qué no corresponde a nosotros, porque algunos se la están jugando y no están siendo responsables, incluyendo con su familia, porque le están dando a Dios lo que le pertenece a ellos. Den a César lo de César y den a Dios lo de Dios. Cumpla usted su responsabilidad como hombre, como padre de familia, y usted como mujer y esposa, como ayuda idónea. Cumpla su responsabilidad de la que le tocan a usted, y la otra déjesela a Dios, pero no le deje a Dios la suya. Aleluya. Aleluya. Porque ese concepto es el concepto del hombre espiritual. El espiritual sabe qué cosa es natural, qué cosa le corresponde a Dios y qué cosa le corresponde a él. Para eso tenemos que ser transformados. Y en una vida de pecado no lograremos esa transformación. Y entonces el resultado, la vida eterna, de lo que estamos hablando. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El destino del pecador es la perdición, es el tormento eterno. Pero el destino de los hijos de Dios es la vida eterna, vida abundante, que la hemos recibido por impartición del Espíritu de Dios cuando recibimos a Cristo como Salvador, rendimos nuestras vidas al Señor y fuimos transformados. Ahí recibimos la vida eterna y ya disfrutamos de esa vida plena y abundante. Debemos irnos en esta mañana, así que voy a entrar en la conclusión por hoy y le debo lo otro. El Señor no abandona su proyecto por las debilidades de sus creados. Dios tiene un proyecto eterno y Él no lo abandona por las debilidades de sus seres creados. No abandonó su proyecto cuando Satanás se levantó y se sublevó y que conquistó ángeles contra Él y quiso tener un trono al lado del Altísimo y ser otro Dios y ser adorado. Dios no abandonó su proyecto por eso. ¿Tiene Dios poder para impedir que Satanás cayera en eso? Tiene poder, pero Dios en su soberanía también tiene un diseño de que todo el que le sirve a Él tiene que hacerlo en amor y rindiendo su voluntad a Él. Así que no funciona llevar al esposo a la fuerza a la iglesia, ni la esposa, ni llevar a los hijos cuando son adultos. Cuando están pequeños es responsabilidad suya. Usted tiene que llevarlo y mientras iban en su casa usted pone las reglas. Pero cuando ellos son adultos ellos deben servir a Dios por amor y tienen que rendir sus voluntades al Señor. Esa es su responsabilidad, la responsabilidad de cada quien. Dios no abandona su proyecto por el fracaso ni la sublevación de sus criaturas.
Los ángeles que cayeron con Lucifer fracasaron porque pecaron. Y Dios lo dejó tranquilo, lo dejó actuar. Estaba viendo lo que estaban haciendo. ¿Y por qué Dios lo crea si iban a caer? Esa es la pregunta que mucha gente hace. Dios no abandona su proyecto por desobediencia de seres creados. No lo abandona. Él tiene todo un proyecto desde la eternidad y no lo va a abandonar porque uno de sus seres creados, en la alta creación, de los espíritus, se levante y quiera confundir a todos los ángeles y se lleve uno cuanto. Dios no abandona su proyecto. Aleluya. Sino que en su soberanía disciplina como consecuencia de la desobediencia. Por eso lo hizo con Adán, lo disciplinó como consecuencia de la desobediencia. Pero Dios no abandonó su proyecto porque Adán y Eva fracasaron, no lo abandonó. Dios no va a abandonar el proyecto que tiene en el mundo porque tú peques, porque yo peque. No, hermanos, Dios tiene todo un proyecto. Lo que Él quiere es que nos guardemos sin caída en Él, que nos adentremos en Él y que dentro de Él nosotros estemos protegidos y que podamos permanecer. Esa es nuestra responsabilidad y la de Él, de darnos la salida en medio de la tentación, cuando nosotros buscamos la salida. Y he dicho antes que la salida posiblemente sea un laberinto, no sea tan fácil de encontrar, pero yo salgo a buscarla. Es como cuando usted tiene una necesidad y usted sabe que Dios va a obrar, pero usted no quiere quedarse en su casa. Usted quiere que la bendición de alguna manera usted lo vea y usted sale con un currículum aquí y sale a dar una vuelta porque sabe que Dios le va a proveer un empleo, pero no se quede en su casa, sino que acciona. Usted sabe que está siendo tentado, que hay situaciones que no son prudentes. Usted no puede rendirse. Ya hasta aquí llegué y ¿qué hago? Y cuando me preguntan ¿cómo estás? Aquí como Dios quiere. No, mamá, eso no es así. No funciona. Usted tiene la responsabilidad de accionar en Dios para que el Señor se glorifique, se perfeccione y te dé la salida. No te abandone en una condición de pecado o de tentación. El Señor te dará la salida. Por eso dice en Lucas 3:8, haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. De ahí viene la palabra que utilizan los políticos, de buscar votos debajo de la piedra. Es de ahí que sale, del texto bíblico, porque nunca lo van a encontrar ahí. Es una expresión que dice Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias, para levantar nuevos hijos a Abraham. Por eso, ¿qué dice el texto bíblico? El texto dice que vino a los suyos y que los suyos no lo recibieron, que todo aquel que lo recibe le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. ¿Qué? Ellos rechazaron al Señor y el Señor nos dio potestad a nosotros de ser sus hijos si creemos en Cristo. Dios, nadie lo va a hacer abortar su proyecto porque Él es soberano. Nadie lo podrá hacer abortar su proyecto. El plan que tiene con nosotros nos va a guiar. Inclusive nos está diciendo a nosotros, cuando tiene un proyecto con nosotros, no sean como el caballo, no sean como el mulo sin entendimiento, que no se sujetan a Dios sino con cabestro, con freno. Nadie puede hacer abortar el proyecto de Dios. Ni siquiera la caída de líderes, de gente que dirige el pueblo de Dios, nadie lo abortará, porque no lo hizo Satanás, no hizo abortar el proyecto. Adán no hizo abortar el proyecto. El pecado del pueblo de Israel no hizo que Dios abortara su proyecto. Y la iglesia está en el corazón de Dios desde la eternidad. Somos un proyecto de Dios que nadie lo va a hacer abortar. Aleluya. ¡Aleluya! Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ya también el hacha está puesta a raíz del árbol. Y ponen el hacha ahí y suben a revisar a ver si tiene fruto. Así que es necesario que ya nosotros comencemos a dejar aflorar en nosotros el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu solo se dará cuenta la gente que está cerca de nosotros y nosotros lo tenemos. El que está cerca de nosotros, el que vive con nosotros, el que se asocia con nosotros, el que trabaja con nosotros, se da cuenta si tenemos el fruto del Espíritu. En la iglesia aquí no nos damos cuenta, porque cuando nos juntamos aquí venimos dispuestos a alabar a Dios, a rendirnos
Y lo más que podemos hacer es tratar bien a la gente. Inclusive cuando salimos a la calle, salimos con pose, con máscara. Y no hablo solamente de la máscara por la pandemia, sino que salimos disfrazados y tratamos bien a la gente. Y cuando llegamos a la casa se nos olvida todo o se acabó lo que teníamos porque no era abundante. El fruto del Espíritu, el fruto de una vida arrepentida, solamente lo conocen los que están cerca. La esposa, papá, mamá, los hijos, los compañeros de trabajo saben. Así que tiempo de que comience a aflorar ese fruto. Aleluya. Nadie detiene el proyecto de Dios, ni tú lo vas a detener, ni yo lo voy a detener. El Señor quiere que sirvamos a Él voluntariamente en amor. Así que voy a concluir hoy. Tengo que hacerlo. Dios lo bendiga.